quiero iniciar dando mis agradecimientos a mis coautoras, a María Aguilera, Mayito, que por ahí anda, y a Yuri Reina, dos colegas del centro en Cartagena, que ellas han sido piezas claves en este documento este trabajo que le estamos presentando. Y quiero también decirles que esto no compromete para nada a la entidad para la cual trabajo, y lo bueno o lo malo que yo diga es mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, porque somos nosotros los que hicimos este documento. No refleja para nada las posiciones del banco. Vamos rápidamente, vamos a tener un diagnóstico muy breve, ya las historias se repiten, creo que esto ya lo conocemos, y escogimos unos indicadores que para mostrarles el atraso relativo. Uno es este, que es el PIB per cápita, el valor agregado por habitante, y ahí está el de Sucre y el de Córdoba. El de Sucre en línea azul, lo están viendo, el de Córdoba en línea azul, el de Sucre en línea naranja, y está como porcentaje del promedio nacional. Y como pueden ver ahí, un mensaje claro: en todos estos años que estamos considerando, las últimas cifras disponibles de Producto Interno Bruto por departamento no llegan a la mitad. O sea, en pocas palabras, un sucreño, un cordobés en promedio está produciendo la mitad de lo que produce un colombiano promedio. Y esto no lo estamos comparando con el departamento de mejor desempeño, estamos comparando con el promedio. El otro tema es cómo ha cambiado y cómo es la estructura económica. Si miramos estas últimas cifras, un hecho que llama mucho la atención es la participación que tiene, llamémoslo gobiernos, en las cuentas nacionales, cuentas departamentales, se llama Administración Pública y Servicios Sociales. Esos son sectores que, como pueden ver ahí, en Sucre y en Córdoba superan la participación promedio que tiene en el país. O sea, son sectores donde el gasto público tiene una gran participación y es lo que más domina la economía. Y le adicionamos sectores como comercio y transporte, que es el otro que están viendo ahí, comercio, transporte y alojamiento, y el agropecuario, que es también, si uno suma esos tres sectores, eso puede estar dando alrededor del 50-60% de la economía de esos departamentos. Con unos, digamos, incidencias que tiene, por ejemplo, comercio, transporte y alojamiento son sectores de alta informalidad laboral, que eso se refleja en los indicadores de informalidad laboral que muestran esto, la región Caribe y estos departamentos. Pobreza, queríamos mostrarles rápidamente, la pobreza ha disminuido, hay que decirlo como positivo, en porcentajes, ahí lo pueden ver en las cifras que están disponibles, diferentes indicadores. Si miramos pobreza monetaria, pobreza material, NBI, el NBI lo calculamos, se calcula por información de los censos de población, por eso son esos años que están ahí. Los daños que están ahí son los años que están disponibles: pobreza monetaria, pobreza extrema y pobreza multidimensional. En general hay una caída en todos esos indicadores, sin embargo, sigue siendo muy por encima del promedio del país. En el caso de Sucre es muy particular, que ustedes ven que en números absolutos aumenta, pero el porcentaje cae, que está mostrando que el crecimiento de la población ha venido bajando, y ese es otro indicador, va a estar en el documento con todos los detalles, no los tenemos acá, pero que en la costa, como en todo el país, se está dando una transición demográfica, una disminución del crecimiento de población, pero nuestra transición demográfica va más lenta. Tenemos una mayor participación todavía de jóvenes y sobre todo jóvenes en edad escolar y menos en la edad productiva frente a la pirámide poblacional del país. Y finalmente, para mirar pobreza multidimensional, para cerrar este diagnóstico breve, ahí lo que tenemos, ¿dónde están esas causas de pobreza? Y quería destacar estas 5, que en general en los 2 departamentos se mantienen. ¿Qué hace que la pobreza multidimensional sea alta? El trabajo informal, el bajo logro educativo, el rezago escolar, la inadecuada eliminación de excretas y los materiales de piso inadecuados. Entonces, ahí es donde está ¿por qué esa pobreza es más alta frente al promedio del país? Ahora, vamos con la identificación de brechas, que es lo que estamos hablando, y como nosotros quería iniciar esta diapositiva, dedicarla un tiempo a lo que hemos usado aquí como metodología.
Y yo quería también destacar que esto ha sido un producto del equipo, quiero decir que no es de Jaime Bonet ni del equipo de Yuri y Mayito, que son las que me apoyan. Este es un equipo con Fundesarrollo, con la Universidad Tecnológica de Bolívar, que hemos venido trabajando en construir esta metodología, que creo que es uno de los aportes que estamos haciendo aquí. Esta metodología va a estar disponible, se puede descargar de la página web y para cualquiera que puede replicar los ejercicios, quiero decirle. Los datos que hemos usado para construir estos indicadores que les voy a presentar, identificación de brechas en infraestructura, se hicieron con datos disponibles, datos duros, no son percepción, son datos que tenemos de los últimos años que están disponibles, y lo que hicimos es construir esta metodología que se puede replicar en cualquier momento. Cualquiera de ustedes, cualquiera persona que quiera hacer identificación de brechas lo puede hacer. ¿Qué es lo que queríamos cuando estábamos haciendo el trabajo? Comenzamos hablando de que nos íbamos a infraestructura en muchas áreas y nos queríamos concretar en 4 sectores que están aquí al lado, lo pueden ver a este ladito acá, los 4 sectores: transporte, cualquier medio de transporte; adaptación al cambio climático; acueducto y alcantarillado; cultura y deporte. Nos quisimos concentrar ahí y ahí comenzamos entonces, a partir de ahí, construir una metodología que buscara cómo podemos saber cuáles son las brechas, dónde están las brechas en esos sectores. Entonces, a partir de unos indicadores del índice de competitividad departamental, están disponibles también, los pueden bajar, son calculados por el Consejo Colombiano, el Consejo Privado de Competitividad, la Universidad del Rosario, están disponibles para todos los departamentos y con periodicidad anual. Cada uno de esos tiene unos subpilares, ahorita van a ver cada pilar y tiene unos subpilares, y eso nos permite identificar dónde están las brechas. O sea, y bueno, quiero agregarles que para temas de cultura y deporte también agregamos otros indicadores gruesos, otros indicadores duros que están disponibles. Por ejemplo, inversión en esos sectores es un dato que está disponible a través del FUT, del Formulario Único Territorial, que están disponibles en la página web del Ministerio de Hacienda y del DNP. Entonces, ahí lo que hicimos es buscar esa información, recolectarla, y esas brechas que van a ver están comparándose con el departamento de mejor desempeño. Entonces estamos mirando cuál es el que mejor está y estamos mirando cómo está el departamento que estamos analizando. Lo estandarizamos, va a haber un valor entre 0 y 10 para determinar qué tan alejado está. Cuando está 0 está muy alejado, si está alto, cercano a 10, es que está muy cercano a esa brecha, a ese mejor desempeño. Entonces, esto nos permite identificar brechas y luego hemos hecho un trabajo de identificar proyectos para cerrar esas brechas, identificando cuáles son los proyectos que más se orientan hacia esas brechas que hemos identificado. También quiero decirles que este proceso lo hemos hecho con unos coloquios en los departamentos donde hemos presentado estos resultados, y en las diferentes capitales nos han dado unos insumos que hemos incluido en algunos casos porque estaban por fuera, y creemos que es importante también incorporarlos al análisis. Entonces, aquí con esto quiero pasar a los resultados. Y van a ver para cada uno este mapita donde estamos mirando los subpilares de cada uno y dónde están las brechas más fuertes. Por ejemplo, aquí en transporte, en la línea está Sucre en naranja, Córdoba en azul, y ustedes van a ver ahí cuáles son los que están más fuertes. Y lo que estamos viendo, por ejemplo, cuáles están más alejados del mejor desempeño, están en movimiento aéreo y en la red vial secundaria. Como les decía, en las discusiones que tuvimos en los coloquios, por ejemplo, en Córdoba y Sucre salió también la red vial terciaria, que la vamos a incluir y ahorita van a ver en los resultados que estamos a mostrarles. Y precisamente, ¿por qué? Porque tenemos que hay una población rural bastante alta. Estos 2 departamentos son departamentos donde la participación de la población rural es mucho más fuerte que el promedio del país.
Estamos hablando que en Córdoba la mitad de la población, cerca de la mitad de la población todavía vive en zonas rurales, y estamos hablando que en Sucre cerca del 37% está viviendo todavía en zonas rurales. Son poblaciones que todavía tienen mucha participación en las zonas rurales, y creemos que es importante en ese caso la red vial y secundarias y terciarias. Por decirles otra cifra, en los datos recientes que encontramos en el DANE, encontramos, por ejemplo, que gran parte de la población, de esa población rural, todavía vive a más de 2 kilómetros de distancia de la carretera transitable más cercana. O sea, estamos hablando que en Sucre, en Córdoba, eso puede ser la mitad de la población rural, todavía vive muy alejada de esa vía carreteable que está próxima a ella, para que tengan una dimensión del atraso. En tema de emisiones, aquí tenemos estos tres subpilares: los impactos ecológicos, emisiones y responsabilidad ambiental. Vuelve y juega, esto está disponible, los datos los pueden mirar, los pueden hacer los cálculos, y ahí estamos viendo que las mayores brechas están en responsabilidad ambiental, que ya la mencionaba, y hay una diferencia, por ejemplo, en Córdoba, en Sucre el impacto ecológico también es un pilar que es importante. Hay un impacto ecológico que se destaca ahí en Córdoba. Acueducto y alcantarillado, que es el otro que estamos estudiando, sigue habiendo brechas sobre todo en esas coberturas de alcantarillado que pueden verla aquí a este ladito. Y esa cobertura de alcantarillado, si entramos un foco más, está todavía en las zonas rurales. Una de las cosas que nos llamó la atención cuando estábamos haciendo el estudio, cobertura de acueducto y alcantarillado, lo miramos en la primera versión de Casa Grande Caribe. Lo sorprendente es que los indicadores de cobertura desde ese año, han pasado 6 años, siguen siendo casi idénticos. No hay cambios en la cobertura en alcantarillado, y creemos que tiene que ver mucho sobre todo con la cobertura en las zonas rurales. Eso sigue siendo un problema importante en la región. Y en deportes estamos en deporte y cultura muy precario. O sea, es todavía la inversión baja, la oferta de bibliotecas y museos sigue siendo baja, y la inversión en cultura también. O sea, tenemos una inversión que sigue siendo baja, y las mayores brechas, uno lo puede decir, están en la inversión en la oferta de bibliotecas y museos, y en inversión en deportes. Ahí sigue siendo un problema serio, y un problema si consideramos lo que les había dicho, que todavía tenemos una población joven que demanda y que podría prestar demanda por estos servicios. Aquí están los sectores que hemos identificado, dónde están las brechas, y la siguiente tarea que hicimos es identificar en un barrido de proyectos qué proyectos podrían apuntar a reducir estas brechas, y eso fue lo que hicimos. También hicimos un trabajo con los coloquios, donde a partir de una metodología de priorización le presentamos proyectos a las personas para que nos ayudaran a priorizar con unos criterios. Una de las cosas que también quiero adelantar es que hay deficiencias en encontrar proyectos. O sea, cuando nos vamos a encontrar a las regiones, y en Córdoba y Sucre, ideas muchas, hay muchas ideas, mucha gente dice que se haga esto, que se haga aquello, pero cuando queremos tener un proyecto ya concreto, con diseño, con valores, ni siquiera con diseño, digamos, no estructurado, pero sí con unos valores aproximados, todavía hay mucha deficiencia. Se invierte poco en prefactibilidad. Entonces, cuando esto en marcha y con estas limitaciones, fuimos a mirar, bueno, ¿cómo podemos priorizar? ¿Y cómo podemos trabajar? Ya sabemos que esa población rural sigue estando aislada, y sabemos que gran parte de la población de Sucre y Córdoba está en esa zona. Y aquí lo que pudimos tener es un inventario que está disponible de cuántos son los kilómetros de vías secundarias y terciarias y el estado de esas vías en esos departamentos. Ahí está el dato que tenemos para cada departamento, cuántas son las vías y en qué estado están. ¿Cuál es la meta que nos propusimos? Mejoremos el 75% de ese cierre. Logremos reducir eso, llevarlo en 75%. Y a partir
de una información que maneja Invías que permite por departamento estructurar los costos de esas vías. Logramos entonces sacar un costo de esos. Sabemos, por ejemplo, existen en total en Córdoba 590 kilómetros, que ese es el total. Y queríamos entonces mejorar el 75% de las afirmadas. Eso nos implicaría atender a 217 kilómetros. Y en tema de mantenimiento, le queremos incluir mantenimiento, 75% de toda la red, 442 kilómetros. Sabemos los costos que tiene el INVÍA, ese era un dato que estaba desactualizado, lo actualizamos a datos presentes. Eso implicaría que la inversión total sería 302.800 millones de pesos, estamos poniendo en dólares a 71 millones de dólares, y para mantenimiento la inversión total serían 170.000 millones de pesos. Nos fuimos a esos en las vías secundarias. En las vías terciarias, ahí la situación es más precaria, eso le decía yo, con esa población rural que vive todavía alejada. Solo miren este dato para Córdoba, el 1.4% están pavimentados, 84 están afirmados y 14 están en tierra. Y existen 5.816 kilómetros. Córdoba es un departamento grande con una gran extensión. Ahí mejorar las vías terciarias nos necesitaría 1.1 billones de pesos y para inversión, para mantenimiento, 386.000 millones. Esta inversión hay que hacerle mantenimiento anual. Estamos hablando de hacer mantenimientos anuales. Y la inversión la estamos considerando en un horizonte de estos periodos largos de 8 a 12 años. Para Sucre hicimos los mismos costos, aquí están, son 358 kilómetros de vía secundaria y son 1.479 kilómetros de vías terciarias. Mejorar el 75% nos daría unos costos de 267.000 millones en vías secundarias, el mantenimiento 104.000 millones y en vías terciarias serían 308.000 millones y 98.000 millones en mantenimiento. El resumen, aquí están los valores por secundaria, por primaria, el mantenimiento y el total que se requeriría serían unas inversiones de 1.9 billones en Córdoba y 779.000 millones en Sucre. Hay algunos proyectos también que creemos que son importantes, ya estos en vías secundarias y primarias, secundarias y terciarias, pero están aquí proyectos de infraestructura, sobre todo en los temas de aeroportuarios, que ha sido uno de los temas que han surgido como grandes limitantes. Y aquí en Córdoba hay unos proyectos que están identificados en el Plan Nacional de Desarrollo para el Plan Actual de Desarrollo. Son proyectos para la infraestructura aeroportuaria de 168.000 millones y otro proyecto de mantenimiento, por ejemplo, de vías terciarias, de vías secundarias y terciarias, que ya está un proyecto sin ejecutar de ese valor que está ahí de 1.9, que son para todo el departamento y las que nosotros ya la incorporamos. En Sucre, importante, son dos proyectos que se vienen debatiendo actualmente y que hay ya unos proyectos estimados, el aeropuerto de Corozal y el aeropuerto de Tolú, dos proyectos además que se consideran importantes para el desarrollo, sobre todo el desarrollo del Golfo de Morrosquillo y la actividad turística en esos departamentos. Aquí están, ya tienen unos costos esos proyectos y están en proceso de implementación. Hay otro proyecto que consideramos importante que salió en el coloquio que estuvimos en Montería y que tiene que ver con la interconexión fluvial, aprovechar ríos que tiene el San Jorge, Magangué, La Mojana, todos esos ríos, y hay un proyecto que ya está establecido para esa área. Voy rápido porque ya estoy. Adaptación al cambio climático, creemos que el proyecto que después de discutirlo con las personas siempre está presente, La Mojana. Es un proyecto que lleva años y que ya tiene COMPES elaborado y que tiene unos costos, pero no ha comenzado su implementación.
Esos proyectos, hay 2 COMPES y que hablan de 2.2 billones de pesos de intervención en La Mojana. Creo que todos somos conscientes de los problemas que tiene la zona de La Mojana, las inundaciones, los daños frecuentes. Aquí hay esos 2 proyectos que ya esos COMPES ya los tienen identificados y son valores de 2.2 billones que ayudarían mucho, sobre todo a toda la zona de Sucre. Hay municipios de Córdoba también involucrados. Entonces son proyectos que consideramos que es el proyecto fundamental para impulsar, y nos quisimos concentrar y volver a repetir la importancia de ejecutar este proyecto en estos departamentos. En acueducto y alcantarillado hicimos un trabajo similar al que habíamos hecho también en Casa Grande Caribe 1, es saber cuánto está la brecha. O sea, en este momento aquí nos hemos concentrado en coberturas de alcantarillado en Sucre y en Córdoba. Miren, aquí tenemos el número de hogares conectados y las conexiones son muy bajas. Como les digo, eso no ha cambiado en todos estos años, sigue sin alterarse. Y aquí la línea de abajo les puede decir qué pasa, cómo va a seguir esto si no hacemos nada. Ahí está la línea si no hacemos nada. ¿Qué pasa si logramos aumentar las coberturas? ¿Y cuánto costaría llevar las coberturas en este horizonte hasta el 2032, lograr subir en este periodo esas coberturas? En cabecera, en el resto, en el total, y cuántos son los hogares que hay por cubrir en esto, y cuánto cuesta cubrir estos 2 niveles. Estamos hablando de 3.8 billones en Córdoba y de 2.2 billones en Sucre, en pesos colombianos. Hay unos proyectos que son importantes, que ya están, digamos, están en diseño, algunos necesitan estructuración. Por ejemplo, el acueducto regional del Golfo de Morrosquillo. O sea, estamos hablando, por ejemplo, de la zona del Golfo de Morrosquillo. Hay varios proyectos, se habla del aprovechamiento de todo el potencial turístico que tiene, pero no hay agua, no hay alcantarillado. O sea, necesitamos hacer una infraestructura. Esto es básico para el desarrollo de esa zona. Estamos hablando de cerrar las brechas, cuánto nos costaría, y estos son los proyectos que creemos son fundamentales, que debemos priorizar en los próximos años para esta zona, este tema. Cultura y deporte, con tristeza tengo que decir que cuando entramos a estas actividades no hay proyectos. Y no hay proyectos en un área que me parece fundamental. Por ejemplo, siempre que cuando hablamos con la gente, no, el potencial turístico, nuestra cultura, cómo promover, pero no hay inversión en la zona. No hay inversión, por ejemplo, se reconocen nosotros tenemos en la región mucho patrimonio cultural, tenemos sí, cosas, uno puede hablar de diferentes elementos en diferentes partes, pero no hay inversión, no hay investigación, no hay desarrollo de rutas culturales, no hay inversión en crear una oferta cultural que permita, por ejemplo, un desarrollo de un turístico cultural. Hablamos de que sí, que vamos a hacer lo que la gastronomía, que la cultura, pero no hay proyectos. Y aquí hay algunos de los proyectos que encontramos para Córdoba, que ya están en ejecución, y que están algunos, el de Lorica, que está en deportes, pero hay poca proyectos encontramos en el departamento en esta zona. Hay poca inversión y hay pocos proyectos, es un poco el mensaje. Este es en Córdoba, este es en Sucre. Nuevamente encontramos algunos proyectos que están en ejecución, que los quisimos poner acá, pero creemos que en esto se necesita estructurar proyectos mucho más para poder tener una mayor inversión en esta zona. Estos son el resumen de las inversiones en Córdoba. Estamos hablando de 4.5 billones de pesos en un horizonte de 10 años. Estamos considerando el de transporte, adaptación al cambio climático, acueducto y alcantarillado, y cultura y deporte. Y en Sucre, aquí están los proyectos, estamos hablando de 3.36 billones, aquí el proyecto de transporte y el de adaptación al cambio climático es donde más peso tiene. Para cerrar, yo quería mencionar algunas retos que tiene este tema de la infraestructura y en general de la inversión en el Caribe colombiano y en nuestros departamentos. Uno de los problemas que tenemos y que tenemos estos 2 departamentos
creo que es relativo. Hay unos departamentos que tienen un mayor desarrollo en los temas de estructuración de proyectos, pero que no hay capacidad de estructuración de proyectos. Como les dije, hay muchas ideas, pero a la hora de que muéstreme el proyecto, no, háganlo. Pero eso es. Hay una de las cosas entonces que tenemos, que hay una baja capacidad institucional, yo diría para toda la etapa, si nos vamos a la estructuración, a la contratación y a la ejecución. Son 3 etapas de los proyectos que son fundamentales para lograr los resultados y para poder tener un impacto, y en eso hay una baja debilidad. Está, como dicen, recursos invertidos en prefactibilidad y ejecución de proyectos. Y muchas veces, desafortunadamente, la prefactibilidad termina siendo amañada por ciertos grupos que al final terminan haciendo ellos mismos la contratación. Entonces, esa parte creo que es parte de lo que se necesita para implicarle más transparencia a la contratación pública, que creo que es necesaria en la región. El otro componente es la baja gestión de recursos propios. Hoy, por ejemplo, muchos de los departamentos tienen regalías y con regalías hacen inversiones. Pero el tema es que, por ejemplo, construir un estadio o un centro deportivo, si queremos tener un impacto en la población, porque eso puede tener un impacto en la población, se necesita un gasto corriente. Hay que hacer actividades, hay que desarrollar ofertas deportivas, por ejemplo, para que los capturar a jóvenes y que no estén en violencia y estén en actividades extracurriculares. Pero para eso se necesita invertir. Y para eso se necesitan recursos propios, porque los recursos de regalías están dedicados a inversión. Entonces hay una baja ejecución de recursos propios. Y en los temas de ecología y de medio ambiente, voy a verlo así, hay unas cosas que tuvimos y que salieron en la discusión en los coloquios, sobre todo cómo involucrar, por ejemplo, voy a decir esto, negocios verdes con cadenas de valor. O sea, mucha gente no ve los beneficios de una inversión en negocios verdes o tecnologías en su cadena de valor. ¿Cómo lograr, por ejemplo, que un ganadero entienda que invertir en nuevos sistemas de producción, nuevas tecnologías más amigables con el medio ambiente son rentables para ellos también? Y hace falta mucho esa conexión. Hay muchas, nos decían muchos de la gente, hay muchas, por ejemplo, ferias de proyectos verdes, negocios verdes, pero no hay una buena comunicación con las cadenas de valor del departamento y cómo pueden ayudar esas tecnologías nuevas a mejorar el negocio de la gente en la región. Y eso hace falta mucha extensión en este tipo de cosas. Yo quiero concentrarme en 4 o 5 ideas que quiero plantear y que nosotros hemos visto desde Atarraya. ¿Qué es Atarraya? Atarraya es una red de colaboración, es una fundación que creamos 22 profesionales cordobeses dispersos a lo ancho y largo de la geografía global, de distintas disciplinas, todos independientes, dedicados a nuestra actividad, pero que nos duele mucho la condición de retraso que tiene la región. Y en las reuniones y conversaciones y estudios que hacemos, hemos encontrado estos temas que son los que queremos compartirle en la mañana de hoy. Lo primero, desde luego, y lo han dicho mis antecesores, particularmente el doctor Amílcar Acosta, la infraestructura es fundamental para el desarrollo. Córdoba y Sucre comparten muchísimas afinidades conformando una subregión, afinidades en su vocación económica, en su vocación social, inclusive en su vocación gastronómica. Pero podríamos decir, siguiendo la analogía de Centroamérica, que esos departamentos son un poco el pulgarcito, como lo es El Salvador en el Triángulo de Oro de Centroamérica, en materia de infraestructura. Y hay unas características que nosotros hemos encontrado interesantes en nuestros estudios. Primero, no solamente a nivel de infraestructura física, sino de infraestructura social, hay unos enormes retos en esas regiones. Enormes retos que obligan a tratar de ser muy eficientes en la asignación de recursos, porque son muchas las necesidades, pero muy limitados los recursos y lo que es aún peor, lo acaba de decir Jaime, escasas las capacidades institucionales.
Nuestro primer planteamiento, esa región podría y le convendría resolver la disyuntiva entre lo deseado y lo requerido, porque en materia de obras la lista es muy larga, pero ¿qué tanto de eso es realmente requerido? Y ahí hemos llegado en la Fundación a un concepto que hablamos de infraestructura pertinente. ¿Y qué llamamos infraestructura pertinente? Aquella que consulta la realidad social de las regiones y también su vocación económica y empresarial. Por ejemplo, Sucre y Córdoba comparten el Golfo de Morrosquillo, que, como acaba de decir Jaime, se podría convertir en un polo de desarrollo turístico e inclusive industrial. Comparten igualmente una vocación agropecuaria que apenas está recuperando su industrialización. Y un par de comentarios. El Golfo de Morrosquillo, se acaba de decir, carece de servicios de saneamiento básico, de agua, de alcantarillados, es muy difícil. Los aeropuertos de Corozal y de Tolú, muy importantes para eso. Eso podría ser una prioridad para esas regiones, porque daría conexión física. Además, ahí existe un puerto que opera hoy un concesionario privado, Compass, y se podría potenciar ese puerto. Dicho sea de paso, y miren ustedes una de las preocupaciones, hablando de puertos, el departamento de Córdoba mantuvo durante 20 años a un funcionario para evaluar la viabilidad de un puerto en las aguas profundas de San Antero o de Puerto Escondido. El señor se jubiló, nunca hubo ningún puerto y hoy Córdoba le queda mucho más fácil plegarse a la iniciativa de los puertos de Antioquia en el Urabá que a ese puerto por el cual tanto se pagó. Ese es otro elemento interesante. La región de Córdoba y de Sucre tiene mucha más afinidad económica, por ejemplo, Antioquia, que a otros departamentos del Caribe. La historia señala cosas interesantes y a veces se pierde la historia. En la iniciativa para crear el departamento de Córdoba, originalmente el departamento se iba a llamar Entre Ríos, porque está bañado por el río Sinú y el río San Jorge, arterias naturales para cualquier sistema de transporte fluvial y complementario con un multimodal. Pero imagínense ustedes, hubo mucha oposición del departamento de Bolívar a la creación del departamento de Córdoba, porque iba a perder la despensa natural que era Córdoba, y en ese momento Sucre hacía parte también de Bolívar. Pero fue trascendental el apoyo del departamento de Antioquia para sacar la iniciativa adelante. Históricamente siempre ha habido mucha afinidad e influencia entre esa región. Y yo creo que ahora con esos puertos que se están haciendo en el Urabá, muy seguramente serán los puertos que utilizará la región. Decíamos nosotros en Atarraya, volver a la industria y a la empresa grande allá. Cualquier desprevenido dirá, pero es que nunca la ha habido. No, sí la ha habido, sí la hubo. Sepan ustedes que al comienzo del siglo pasado, inclusive finalizando el 19, se exportaba madera del sur de Córdoba a Europa y Estados Unidos, que se transportaba por el río Sinú hasta Coveñas y de ahí se embarcaba. Eran inversiones francesas que llegaron a Córdoba y algunos apellidos que ustedes encuentran hoy franceses en Córdoba son de esa historia. De los primeros ingenios de azúcar que hubo en Colombia, hubo dos en la costa, Sincerín y Verástegui. Verástegui en Córdoba tenía una extensión de 12.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar y producían un azúcar que fue de exportación en su momento. La crisis del 30 los acabó. ¿Qué pasó con la vocación empresarial a gran escala en Córdoba y Sucre? Es una gran pregunta para investigar. Pero no ha habido, salvo estas inversiones que conocemos, por ejemplo, en minería como Cerro Matoso, ahora en ganadería con Red Cárnica, unos brasileros, Minerva, pero la región ha perdido o perdió esa ambición empresarial para generar progreso
Y nuestra hipótesis es que mucho de eso viene no solamente con las ausencias en capital humano, sino algo que a nosotros nos ha llamado poderosamente la atención: ausencia de una visión de largo plazo en materia de infraestructura para la región. Miren ustedes estas cifras. Córdoba lleva 71 años de vida institucional, 54 gobernadores. Sucre, 46 años de vida institucional, 39 gobernadores. Y tengan presente que solamente los últimos han sido de elección popular. Es decir, que un promedio simple nos indica que en Sucre cada gobernador dura 1.1 años y en Córdoba 1.3 años. ¿Creen ustedes que es posible crear una visión de infraestructura seria cuando hay una falta de continuidad en la dirección de esas comunidades? No es posible. Más aún, hay un periodo en Córdoba, en el año 2008, que en el primer semestre de ese año, Córdoba tiene 4 gobernadores encargados. Y cada uno, en el poco tiempo que tiene, trata de hacer algo, como decía tal vez alguno de ustedes, para dejar su sello. Hay un problema de continuidad y de concepción de grandeza en la obra pública. Prima más la vanidad que la colectividad. Y eso es algo que en Atarraya nos llama muchísimo la atención. Pero las cosas no crean ustedes que son nuevas. Las cosas ya están concebidas de tiempo atrás. Y yo quiero remitirme a un documento del año 1956, cuando se escribió un libro que se llama Creación y Organización del Departamento de Córdoba. Ese texto que yo les voy a leer, para nosotros es una hoja de ruta en materia de infraestructura regional y tristemente no se ha seguido. Oigan lo que dice ese texto. Es bastante lo que se ha hecho ya en Córdoba, pero muy escaso en comparación con lo que falta por hacer. Cuando todas las obras en construcción y estudio estén en servicio, cuando el plan Tipton sea el regulador fijo e invariable de la economía e industria cordobesas, cuando no haya en todo el territorio del departamento un solo analfabeta, cuando la vía sea confortable y saludable para todos, lo mismo para el capitalista rentado de las ciudades que para el campesino que labora en su feudo. En ese momento, cuando en los campos funcione la Universidad Industrial de Montería y las bibliotecas públicas diseminadas por toda la comarca indiquen que el avance cultural no le va en saga al material, cuando los debates electorales sean torneos cívicos en que resulte triunfante la voluntad popular y no encuentros armados que rematan en el desconocimiento del querer de los sufragantes, cuando los sentimientos cristianos sean la guía de todos los actos ciudadanos, cuando se fomente y conserve nuestra riqueza forestal para que las fuentes de agua no se agoten y la industria maderera no perezca, cuando estas y más cosas con la mente fija en el bienestar de las futuras generaciones sucedan, habrá llegado entonces, sí, el día en que los habitantes de Córdoba puedan enorgullecerse de haber conquistado plenamente los fines que tuvieron en cuenta para la creación de este departamento. Año 1956, 67 años después, y eso está todavía pendiente. Y nosotros entonces, además de eso, vemos ciertas limitantes para ir cerrando los comentarios. Primero, preocupa mucho la ausencia de capacidades para estructurar y ejecutar proyectos. El tema no es tanto de plata. Hoy la plata, afortunadamente, se consigue fácil
cuando hay proyectos y cuando hay capacidad de gestión. Allá no la hay. Y en ausencia de capacidades de gestión, de estructuración, de concepción, el riesgo es enorme. No solamente de cambio al vaivén de gobernantes, sino de mal uso de los recursos. Y vemos tristemente un riesgo grandísimo en esas regiones en tema de infraestructura. La falta de transparencia en la gestión de los recursos y la corrupción. Yo tengo que comentar acá, en este foro, que de los 3 últimos gobernadores de Córdoba, 2 fueron destituidos por casos de corrupción, condenados penalmente y sancionados legalmente por temas de corrupción. Eso es terrible para el departamento, un departamento con carencias de pobreza, pero créannos que es más terrible ser testigos, por ejemplo, del recibimiento que se le ofreció hace poco a un político a su salida de la cárcel por haber sido condenado precisamente por un escándalo de corrupción. ¿Dónde está la sanción social? ¿Dónde está el sentido ciudadano? ¿Dónde está la responsabilidad, si se quiere, de ética ciudadana, de reprobar ese tipo de comportamientos que hacen 3 veces el daño en una sociedad tan pobre, tan marginada como las sociedades de Sucre y Córdoba? Veíamos ahora, mientras mirábamos la presentación de la conexión digital, porque la infraestructura es conexión económica, física y digital. La conexión digital en Sucre y Córdoba ligeramente pasa en el 6% del acceso a Internet. Y esas son las autopistas del futuro. Entonces, complicadísimo cuando tenemos una mala administración, cuando hay una asentada corrupción y cuando hay una muy precaria sanción social. Por eso desde Atarraya, y con esto termino, lo que nosotros planteamos para construir sobre el estudio de Jaime es que se elabore un plan maestro a largo plazo, que se concentre en lo prioritario, que recupere el plan TIPTO, lo de La Mojana, y con una infraestructura pertinente, articulando los sectores y la sociedad civil con esa visión de largo plazo, desarrollando capacidades para estructurar y ejecutar, pero sobre todo vigilando atentamente la ejecución, porque el riesgo de mal uso de los recursos es altísimo en esas regiones. Y esas regiones les podría estar pasando lo que hablábamos anoche con algunos colegas de Atarraya que aquí me acompañan, Kelina Puye Carrascal, Diana Espinosa, les puede estar pasando la famosa maldición de los recursos naturales, como con aquella sentencia, pobre aquellos que solo tienen riqueza material. Esos departamentos tienen mucha riqueza material, pero son supremamente pobres en capital humano, en infraestructura básica, y en nuestra opinión esa debe ser la prioridad. Muchísimas gracias. Accede a este y otros contenidos cuando quieras. Suscríbete, aprende y comparte.